suceder durante la obra, porque hoy no hay tramoya ni iluminación, pero así medio oscuras pueden más o menos apreciar pues la escenografía. La obra sucede en una cárcel en Sevilla a finales del siglo XVI, en donde a Cervantes lo meten a una prisión, cosa que sucedió realmente en la cárcel real de Sevilla. Y dentro de la cárcel, Cervantes y su criado empiezan a improvisar una representación teatral de la obra de Don Quijote. Hay como dos planos de realidad y dos planos escenográficos. Uno es la cárcel real, que es más o menos esto que están viendo, que está inspirada en esta cárcel de Sevilla, y al mismo tiempo, cuando me puse a investigar cómo era la arquitectura de esta cárcel y de la época, y me puse a investigar cómo eran los teatros de la época en donde Cervantes representaba sus obras, me di cuenta que se parecían muchísimo. Un corral español es los teatros del siglo de oro español, en donde hacían las obras de Cervantes, de Lope de Vega, de Calderón, de todos estos grandes dramaturgos del siglo de oro. Eran unos edificios, como unos patios, que se llamaban corrales, porque originalmente realmente eran corrales. Y se parecen mucho a esto que están viendo y a la misma cárcel de Sevilla. Entonces no es la típica cárcel que vemos en las películas. Entonces es una especie de híbrido de la cárcel y del corral, porque dentro de esta cárcel se representa una obra de teatro. Entonces, por un lado está esto que ven, que es la cárcel, el contenedor en donde están estos presos que van a hacer una representación teatral, y luego lo que no ven, porque no está ahí puesto, que es una serie de objetos que están tirados por ahí: telas, costales, trapos, canastas y tablas, con los que los presos y Cervantes y su criado se agarran para poder crear el teatro dentro del teatro. Entonces, por un lado hay una escenografía realista, pero a mí la que más me interesa y la que es más importante dentro de esta obra es todo lo que sucede, el cómo se representa la obra de Don Quijote dentro de la cárcel, como una cosa de imaginación, un ejercicio de imaginación en donde con tres palitos y con una tabla se hacen todos los lugares en donde sucede Don Quijote: un molino y una venta y una iglesia y una cocina y una recámara. Todo se hace con una tabla que es mesa, puerta, cama y pues, corral y muchas cosas, como un juego teatral, con un juego en donde el público con su imaginación termina completando los lugares en donde sucede la obra, porque la obra es un homenaje al teatro y al cómo con nuestra imaginación y con el arte podemos ver la realidad de otro modo y escapar de una realidad adversa y fea, viendo la vida con otros ojos más positivos y con ilusión y para poder cambiar el mundo. Y de eso es lo que se trata. La obra es un gran homenaje al teatro, y a diferencia de otras puestas en donde es una escenografía realista, toda la obra de Don Quijote, donde entra un molinote y entra una hacienda y entra una iglesia, aquí no, aquí todo es realmente, como está escrito en el texto original, un homenaje al teatro dentro del teatro. Pues creo que es todo. Habría mucho que decir respecto a esta puesta en escena y al equipo de trabajo, al equipo creativo, que es enorme. Lo que pasa es que no queremos darles todos hoy, porque si les damos todos, después ya de qué hablamos. Por eso vamos así en pequeñas dosis, enseñándoles un poquito quiénes están trabajando en este proyecto. Como saben, nuestro director es Mauricio García Lozano, que ahora estará en la CITS Probe con nosotros. Y hay mucho que decir, hay un esfuerzo enorme de un equipo enorme. Realmente esta puesta, yo puedo decir desde ya que es una obra de arte, que cada instante está cuidado al máximo desde todos los puntos de vista de todos los departamentos, pero no diremos más el día de hoy. Lo que Jorge ha expuesto es brillante, como todo lo que hace el maestro allí. Y yo creo que nos vamos, sí, nos cuentas un poco del vestuario. En cuanto acabe Violeta nos vamos a ver porque tenemos poquito tiempo. Tenemos que empezar a las 5 puntualísimos, y entonces pedimos que nos ayuden a ser un poco veloces, ¿ok? Bueno, yo les digo exactamente lo mismo que Jorge hubiese dicho, ¿no? Estoy como en ese mismo juego en el que está Jorge inmerso, nosotros con vestuario, jugando estos dos mundos paralelos de la realidad del teatro dentro del teatro. Partimos de
como base el siglo de oro, el siglo XVI, y a partir de ahí estructuramos el vestuario y luego lo desestructuramos. Ya lo verán ahorita en camerinos, les daremos un tour como muy rápido para poder estar a tiempo en el lobby. Se usaron los materiales más naturales, los cortes de la época, los colores de la época. Estamos basándonos mucho en pintura del siglo de oro española, donde está Goya, Velázquez, Zurbarán, todos los pintores del siglo de oro español. Entonces, pues si quieren vamos a dar un recorrido por los camerinos, por la parte baja del teatro, donde hay un tallercito donde se están haciendo acabados.